El precio de la canasta básica de alimentos, se lo comentábamos, experimentó una baja en el mes de abril, cayendo 0,5% y ubicándose en poco más de 64.000 pesos. De esta forma, esta canasta baja por cuarto mes consecutivo, se va marcando una tendencia. Para hablar de este y otros temas, nos acompaña el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, primero que todo, para quienes nos ven a esta hora, ¿qué es la canasta básica y por qué la relevancia también de esta medición que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social? A ver, la canasta básica es un conjunto de 79 productos que se van evaluando periódicamente todos los meses en función de los datos que levanta el Instituto Nacional de Estadística, con los que se construye el índice de precios del consumidor. Pero particularmente en este subconjunto es importante evaluarlo porque es también el que va fijando la línea de la pobreza. La línea de la pobreza se sitúa en función de la canasta básica de alimentos, que es el conjunto de alimentos básicos para poder cumplir con cierta cantidad de calorías, que son 2.000 calorías para las personas que puedan tener una seguridad alimentaria. Y en este caso, desde el mes de marzo, particularmente del año pasado, esto vio un alza bastante sostenida, particularmente por el tema de la guerra de Rusia en Ucrania, lo que disparó los alimentos, y eso también generó, junto con el alza en el petróleo y también a otros bienes de consumo, niveles de inflación que fueron sumamente altos y que alcanzaron su pic en el 14,1% del IPC, por ahí entre el mes de agosto y septiembre. Y luego se ha visto, como lo mostró también el ministro Marcel, que producto de la correcta gestión de las finanzas públicas y las medidas que ha tomado el gobierno y el Banco Central, lo que permitieron es ir lentamente, hay que decirlo, bajando los niveles de inflación para llegar en este mes de abril a comunicar una cifra del 9,9%, bajando los dos dígitos. Sí. Y también eso se ve acompañado con una buena noticia también para las familias, particularmente las familias que más destinan de su presupuesto al área de alimentación, que son las más modestas, las más humildes de nuestro país, que significa una rebaja en lo que es la canasta básica de alimentos por segundo mes consecutivo. Tuvimos 1,2% en el mes de marzo y en el mes de abril se suma un 0,5% de disminución en el precio de la canasta básica de alimentos, lo que nos permite también ir viendo que esa disminución de la inflación también va obteniendo un resultado en los productos concretos que está teniendo la familia chilena en la feria. Hoy día estuvimos, por ejemplo, en el mercado Los Valledor con un feriante o un locatario y con una usuaria y que estaban viendo los resultados concretos de esta disminución en los precios de los alimentos. Claro, esto es bien importante por dos puntos, ministro. Primero, porque cunde más el sueldo en productos básicos. Y sueldos que evidentemente con el tema de inflación se destina gran parte a la alimentación en distintos productos y esto de alguna manera va mostrando que hay baja. Es muy de la mano con lo que ha sido la inflación en términos promedios. Muchas veces nos dicen, oye, pero ustedes dicen que está cediendo la inflación, pero yo veo que los productos siguen con precios muy altos. Bueno, suben menos y eso es bien relevante. Pero me imagino que lo más relevante en términos de la canasta básica, ministro, es que se genera una tendencia, que por cuarto mes consecutivo seguimos hablando de baja y esperando que esto se vaya sosteniendo con mayor fuerza en el tiempo, ¿no? Bueno, en este caso hay una rebaja respecto incluso a lo que teníamos en diciembre. En diciembre estaba sobre los 64.400 pesos, luego tuvo una alza y luego tuvo, como decía anteriormente, dos alzas significativas de 1,2 y de 0,5%. Claro. Lo que hoy día ubica en la parte baja, en 64.031 pesos la canasta básica de alimentos y como también se proyecta es que puedan también venir otras disminuciones en los meses venideros, que ojalá con prudencia, eso sí, nosotros comunicando porque esto se ve mes a mes, depende también de algunas contingencias, pero esperamos que esto pueda ir traduciéndose en una tendencia y que, como lo decías tú, el salario que tienen las personas, que estamos haciendo un esfuerzo en el Congreso para poder aumentar el salario mínimo, que estamos apoyando a las familias con el bolsillo familiar electrónico, que estamos apoyando también con un aumento permanente en el subsidio único familiar para la alimentación de niños, niñas y adolescentes. Estamos automatizando también a cerca de 535.000 niños, niñas y adolescentes el pago del subsidio único familiar a partir del mes de octubre, que tenemos que armar un reglamento para que se amplió el universo de beneficiarios, es importante decirlo. Que todo eso pueda ir
tributando a un mayor bienestar de las familias. Pero como ya lo hemos dicho en innumerables ocasiones, uno no puede mostrarse completamente satisfecho ni con la tarea cumplida, sino que mes a mes hay que estar trabajando, por un lado, para mantener la buena gestión de las finanzas públicas, que lo que permita es ir teniendo también una contención de la inflación, que el ministro Marcel espera que a fines de este año se proyecta unas cifras ya más normales a lo que se veían años anteriores, inferiores al 5%, pero al mismo tiempo que se traduzca en mayor bienestar en lo que es el acceso a los bienes de consumo de las personas, y ahí la canasta básica de alimentos es uno de los elementos centrales. Ministro, déjeme hacer un punto ahí, usted lo mencionaba, las medidas que está aplicando el Estado chileno para justamente ir en ayuda de los que ven el camino más complejo, especialmente en este tema que estamos comentando. ¿Cómo ha sido la implementación del bolsillo familiar electrónico? Si no me equivoco, debe llevar unos 2 meses, ¿no? ¿Cuál ha sido también el aporte que se ha entregado desde esta medida? A ver, llevamos menos de un mes porque fue el 1 de mayo. Recordemos que el bolsillo familiar electrónico es una transferencia que se hace a las familias que forman parte o del subsidio único familiar o de la asignación familiar, que es un complemento a la renta que aparece en los sueldos por cada una de las cargas familiares, o también a las familias que forman parte del subsistema Seguridad y Oportunidades. Son 13.500 pesos por cada una de las cargas familiares que se depositan los primeros de cada mes, y lo que permite es acceder a lo que es el comercio establecido en el rubro de alimentos, que pueden ser verdulería, pueden ser fiambrería, puede ser carnicería, pueden ser panadería, supermercados, abarrotes, y que te permite tener un 20% de descuento en cada una de las compras, con carga a ese bolsillo familiar electrónico, que también puede modificarse en la aplicación del Banco Estado para que pueda ser el 100%. Es decir, si tú necesitas, porque no te queda saldo en tu cuenta RUT, puedes descontar el 100% desde el saldo que tengas en el bolsillo familiar electrónico. Esto lo que busca precisamente es apoyar a las familias por esta alza que hubo en el precio de los alimentos, sobre todo a las familias hoy día que más lo están necesitando, pero también extenderlo todo este año, e incluso en el proyecto de ley del salario mínimo está la propuesta de extenderlo hasta abril del año venidero, y de esa manera poder mantener este apoyo que ha sido tan importante para las familias. Claro, aquí confluyen 2 elementos: que la situación económica, específicamente de los precios, vaya cediendo, vaya dando un respiro. Esto por lo menos se está mostrando lentamente, pero esto habla de una normalización también de la situación de los precios. Si fuera de un mes para otro, de una forma muy potente, también daría ciertas dudas, digamos, así que por ese lado estamos bien. Pero desde la ayuda canalizada, focalizada que se puede dar del Estado, y principalmente desde la proyección que tienen ustedes como Ministerio de Desarrollo Social, desde Hacienda también, de que esto vaya aumentando, ¿aumenta también la posibilidad de que haya mayor ayuda por parte del Estado con las que ya se han entregado en este año? A ver, como tú lo mencionabas, muchas de las medidas del Chile Apoya que hicimos durante el año pasado, que se iniciaron, tuvieron como objetivo contener lo que significó un alza en los precios y, por lo tanto, muchas veces complementar los ingresos para que las familias no perdieran acceso al bienestar, ¿no? Y, por lo tanto, contener. Lo mismo con el salario mínimo, que en particular tuvo un alza real, el más alta de los últimos 23 años, por lo tanto, aumentar el nivel de bienestar. Y ahora, como tú lo decías, cuando la inflación va cediendo, cuando la canasta básica de alimentos va mostrando que puede ir a la baja, esos aumentos que nosotros hemos establecido y que estamos manteniendo en el tiempo, como por ejemplo en este caso el bolsillo familiar electrónico, o como el aumento adicional que se está teniendo al salario mínimo para llegar a los 500.000 pesos, lo que permiten es que las familias no solamente puedan contener las situaciones de complejidad, sino que aumentar sus niveles de acceso, en este caso, a los bienes de consumo, y por lo tanto, como muchas familias que hoy día aún siguen, por ejemplo, viviendo en situaciones de precariedad o de pobreza o incluso pobreza extrema, puedan a través de estas herramientas ir complementando los ingresos y salir del círculo de la pobreza. Y nosotros, al menos desde el Ministerio de Desarrollo Social, tenemos como primer mandato el poder abordar la situación de pobreza y las distintas situaciones de vulnerabilidad. Así que, por cierto, vamos a estar trabajando todo el año en conjunto con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Economía, para poder ver qué medidas pueden llegar a atacar este problema principal. Pero, como lo ha dicho el ministro Marcel, como lo ha dicho el mismo presidente Gabriel Boric, acá los ingresos que tiene el Estado también
hoy son limitados y no podemos gastar permanentemente más de lo que recaudamos y por eso es que se ha planteado tantas veces la necesidad, la urgencia de tener un nuevo pacto fiscal que nos permita allegar recursos que son finalmente para mejorar las condiciones materiales de la familia. Ahora, ese pacto fiscal se está discutiendo, falta todavía evidentemente, y le pregunto por lo que se está discutiendo ahora mismo en el Congreso y que tiene que ver con recursos frescos. Retiros de ahorros previsionales, ya luego de las elecciones se retoman esas discusiones, viene la temporada de invierno, que obviamente sabemos que se encarecen las cosas, es más complejo la situación, no se descarta, entiendo por lo que usted me dice, aumentos o eventuales nuevos beneficios, pero claramente ustedes como gobierno han sido enfáticos en rechazar la posibilidad de retiro, que finalmente es una ayuda para esas familias justamente, que ven que van bajando los precios, pero igual todavía no cunde mucho el sueldo. ¿Cómo lo ve desde ese punto de vista, ministro? A ver, es que como también creo que hemos sido bastante enfáticos como gobierno, es también mirar la evidencia y lo que sucedió producto de los retiros después de lo que sucedió con la pandemia y los sucesivos retiros, que hay un dato inobjetable que es que eso impactó en la inflación. Y por lo tanto sacar el aprendizaje también de ese proceso para no volver a retroceder en cuanto a los retiros, que son una ayuda que es ni siquiera una ayuda, porque es la plata de los propios trabajadores que está pensada para la pensión, pero que es totalmente volátil, ¿no? Se tiene en un momento y nosotros lo que estamos planteando es poder tener aumentos permanentes en el bienestar de las familias, ¿no? A través de los aportes que se entregan mes a mes o a través del salario que crece mes a mes y por lo tanto que esos sean aportes más bien permanentes y no algo que sea tan fugaz como lo que puede hacer un retiro. Pero para esas situaciones extraordinarias de necesidad, también el proyecto de ley de pensiones, la reforma pensiones que crea un sistema mixto, también contempla la posibilidad de generar un autopréstamo con un límite en 1 millón de pesos, así que también le da una salida, una válvula de escape a las personas que están en necesidad, que no tienen acceso al mercado financiero o de repente están muy ahogados también en deudas y por lo tanto para no acceder a esos créditos que pueden tener intereses muy altos, se crea esa posibilidad de autopréstamo. Ministro Jackson, gracias por acompañarnos esta tarde, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bien. Chao.